Hola, un saludo para todos. Ahora mi voz está un poco apagada por todas las actividades del fin de semana pasado. Forcé mucho mi garganta. Espero que pueda ser entendible la enseñanza para cada uno, que puedan recibirla, que puedan entenderla, que pueda ser obedecida para que vean el fruto. Para mí es una alegría poder compartir ese tiempo con ustedes. La palabra de Dios para estudiar está en San Mateo capítulo 13, del versículo 18 al versículo 23. San Mateo capítulo 13, del 18 al 23. Voy a dar lectura, dice así la palabra. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El tema para esta semana es el secreto para dar mucho fruto este año. Ya vemos en semanas pasadas estudiamos que el Señor espera que nosotros demos fruto. Que este año es una nueva oportunidad para que demos fruto. Y que la paciencia de Dios tiene un límite y si no damos fruto, pues seremos cortados. Entonces hoy queremos estudiar sobre el secreto para dar mucho fruto durante este año. Cuando Jesús él habla la parábola del sembrador. Después sus discípulos aparte le dicen, explícanos la palabra, no la entendimos. Tú nos diste la historia, pero no sabemos el significado. Y Jesús le da el significado. Y Jesús le dice en primer lugar que la semilla que se siembra, esa semilla es la palabra de Dios. Cuando es predicada, cuando un siervo, una sierva de Dios abre su boca y habla, anuncia, predica la palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios está siendo sembrada. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que todo lo que existe, todo el universo fue creado por la palabra de la boca de Dios. Que cada vez que Dios habla, se crea, lo que Él dice se cumple, lo que Él dice, su palabra no vuelve vacía, sino produce lo que Dios ha dicho que va a producir. Sabemos que es poderosa. Nosotros sabemos que la palabra es incorruptible, quiere decir que nunca se devalúa o nunca caduca. La promesa que dio Dios hace 5,000 años sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma autoridad hoy en el 2024. La palabra de Dios es incorruptible, permanece para siempre. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra es incorruptible. Sabemos que la palabra puede dar vida, puede dar salud, puede dar prosperidad, puede dar salvación, perdón, liberación, protección, etcétera, etcétera, muchas cosas más. Entonces, preguntamos, ¿por qué no se ven esos beneficios en la vida de muchos cristianos? ¿Por qué no se ve ese fruto? ¿Por qué no se ve la prosperidad? ¿Por qué no se ve la salvación? ¿Por qué no se ve el perdón? ¿Por qué no se ve la liberación? ¿Por qué no se ve el progreso, el avance en la vida de las personas? ¿Por qué si la semilla de la palabra es poderosa, por qué no está dando ese fruto en la vida de los que oyen la palabra? Y por eso hoy vamos a estudiar el secreto para dar mucho fruto en este año. Jesús dijo que existen básicamente 4 tipos de personas.
4 tipos de corazones, de mentes, ¿sí? El primer tipo de corazón es el corazón que está cerrado a la palabra de Dios. Es el corazón endurecido, donde la palabra no puede penetrar, la palabra no puede entrar. Y eso está en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús dijo, más en esta misma bloque, en este mismo párrafo, más adelante en el versículo, en Mateo 13, 14 y 15, Jesús dijo esto, escuchen, de esa forma se cumple la profecía de Isaías cuando dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo se ha endurecido. Sus oídos no pueden oír. Han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver. Sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo les sane. Jesús le dice, mire, ¿por qué la palabra no hace efecto en su vida? ¿Por qué la palabra no produce fruto? Dice, porque tienen el corazón duro. Su corazón se ha endurecido, se ha cerrado a la palabra. ¿Por qué una persona llega a estar en esta condición de un corazón duro? ¿Qué hace que el corazón esté duro, así como una roca, como una piedra? Bueno, voy a leer un pasaje, pero necesitan corregirlo en el boletín. Por error yo puse 1 Corintios y es 2 Corintios. Por favor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Pablo aquí nos dice por qué un corazón queda duro, queda como una piedra, una laja, donde la semilla no puede entrar. 2 Corintios 10, 4, 5 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pablo dice que hay ciertas cosas que hacen que el corazón quede duro. Sí. Esos argumentos, 2 de esos argumentos, uno es el orgullo. Es cuando la persona cree saberlo todo. Es cuando la persona cree que nadie le puede enseñar. Es una mente cerrada. Cuando tú le quieres decir algo, no, pero es que eso no es así. Es que yo esto, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino. No, es que yo leí, es que yo escuché esto, es que yo sé. Bueno, cada vez que la semilla de la palabra quiere entrar, se encuentra con una pared porque esa persona cuestiona la palabra, esa persona refuta la palabra. Entonces el orgullo y la rebeldía son 2 cosas que hacen que el corazón quede endurecido. Una persona rebelde es aquella que no solamente no quiere escuchar, sino no tiene la disposición de obedecer. A pesar que oiga lo que oiga, no tiene ganas de obedecer, no tiene el deseo, no tiene la intención de hacer lo que le dicen. Jesús le dice a ese pueblo, al pueblo de Israel, ustedes no pueden entender lo que yo les digo porque está en su corazón duro, creen saberlo todo, creen tener la razón, creen tener las respuestas, ustedes cuestionan, ustedes ponen en juicio mis enseñanzas, ustedes rechazan mis enseñanzas por las tradiciones que hay en su mente y en su corazón. Entonces, un corazón cerrado a la palabra es un corazón lleno de orgullo, un corazón rebelde, un corazón que está acostumbrado a seguir sus propios pensamientos, a escoger sus propios caminos. Yo sé lo que a mí me conviene, yo sé lo que voy a hacer, a mí no me van a decir nada. Yo ya estoy grandecito para tomar mis decisiones. O sea, esa actitud de orgullo, esa actitud de rebeldía
hace que el corazón esté impenetrable. La palabra no puede entrar, la palabra no puede producir fruto, porque esa es como una barrera, una coraza que hace que la palabra rebote y se pierda. El diablo aprovecha esta condición de ese corazón duro para robarse la semilla de la palabra que fue sembrada. Entonces tenemos que tener cuidado. Si quieres dar fruto en ese año, no puede haber orgullo en nuestro corazón. No podemos escuchar la palabra como vamos a cuestionar. ¿Será? No, yo digo que no, yo digo que de esa ya por acá. O sea, si tenemos esa actitud crítica, esa actitud de sabelo todo, si dudamos, cuestionamos, argumentamos, entonces no vamos a dar fruto. La semilla no podrá dar fruto en su corazón. El diablo va a robar toda la semilla que caiga en nuestro corazón. El segundo tipo de corazón es el corazón superficial ante la palabra de Dios. Y eso está en el versículo 20 y 21, dice así: y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es el corazón superficial. Dice la Biblia, oye la palabra, la recibe, a diferencia del sabelotodo que no lo recibe, este sí lo recibe con gozo. Pero como no tiene raíz, es de corta duración. Las personas de corazón superficial son personas guiadas por las emociones y las circunstancias que los rodean. Ellos son de acuerdo a las circunstancias. Si amaneció con el pie derecho, como dicen, todo va a estar feliz, va a estar lleno de fe. Pero si amanece con el pie izquierdo, va a estar desanimado, va a estar enojado, va a decir barbaridades, ¿verdad? Estas personas, las de corazón superficial, cuando escuchan una palabra en el culto, en una célula o en un evento cristiano, cuando están predicando la palabra, ellos la reciben con gozo. Ellos dicen, amén, aleluya, lo creo, lo recibo. Hasta hacen así, agarran, lo recibo y lo guardan aquí en su corazón. Lo recibo, lo guardan en su bolsillo, lo recibo. Y cuando están emocionados, ellos le prometen cosas a Dios. Sí, Señor, yo iré, yo te serviré. Sí, Señor, yo seré un sacerdote para mi familia. Sí, Señor, yo voy a orar. Sí, Señor, yo voy a santificar mi vida. Ellos se consagran al servicio de Dios porque están emocionados. A diferencia de los sabelotodos, ellos sí escuchan, ellos sí reciben y se emocionan y empiezan a decir, a prometer. Pero no tienen conciencia del alcance del compromiso que están adquiriendo delante de Dios. Ese es el problema del corazón superficial, que es emocionalista. Se mueve por la emoción del momento y muchas veces dice cosas, se compromete sin medir el alcance de sus promesas, de sus palabras. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 6. En la Nueva Versión Internacional, mire, dice así: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca, ni con el corazón, ni con la mente a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños y de las muchas palabras las tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer. ¿Por qué de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Entonces, las personas de corazón superficial
y cuando escuchan la palabra se sienten felices, la aceptan, la reciben. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén, aquí está mi vida. ¿Cuántos van a orar y van a buscar el rostro de Dios en este año? Gloria a Dios, yo lo voy a hacer. O sea, no es que sea malo que hagas eso, lo malo es que lo hagas emocionalmente, que no consideres el costo, que no entiendas que hay un sacrificio, un precio que pagar para cumplir la promesa. Estas personas, en cuanto dice el versículo 21, la Nueva Traducción Viviente, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Porque recuerden que seguir a Cristo es un camino angosto, difícil, duro de transitar. Mateo 7:14, la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Wow. Entonces, cuando tú le dices al Señor, yo consagraré mi vida, tienes que entender que va a haber pruebas, que va a haber tentaciones. Tienes que entender que van a venir circunstancias adversas para que tú renuncies, para que tú dejes de cumplir lo que le dijiste al Señor. Cuando tú dices, te voy a servir, este año retomo mi ministerio, este año me pongo las pilas, Señor, cuenta conmigo para lo que tú me digas. Tienes que entender que va a haber momentos difíciles, que no todo va a ser placentero, que no todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Y cuando tú te guías por tus emociones, entonces tú solo quieres que las cosas sean fáciles. Tú dices, quiero servir a Dios, pero que no haya ni una prueba, ¿verdad? Quiero tener un ministerio, pero que todos me quieran y que cuando yo hable todos me obedezcan, todos me sirvan. Quiero ser un intercesor, pero no me quiero levantar en la madrugada, mejor a las 12 días, cuando ya está el sol caliente, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas personas de corazón superficial hablan, se comprometen, responden, pero no consideran el precio. Cuando ven que hay que pagar un precio, cuando ven que es un camino angosto, difícil, duro, cuando ven que hay que permanecer firmes en medio de las tormentas, entonces ellos tiran la toalla, abandonan, abortan las promesas que le hicieron a Dios. Y el problema es que ya hicieron las promesas. Por eso dice, ¿por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Porque si tú le prometes algo a Dios y no lo haces, si tú te comprometes con el Señor y lo ignoras, Él va a jalarte la oreja, Él te va a reprender porque tú lo hiciste. Entonces, los de corazón superficial son aquellos que son emocionales. Y que cuando ven que cumplir la palabra cuesta trabajo, que demanda sacrificio, que demanda lucha, batalla, que demanda paciencia, que a veces hay que sufrir, quieren abortar, quieren abandonar la carrera. Tristemente, muchos cristianos son emocionalistas. Y en ese año no podemos cometer ese error. Si tú te comprometes a algo con Dios, entiende, sí, va a ser difícil, sí, no va a ser todo servido en la boca, pero permanece, paga el precio. No te rindas a la primera de cambio, no te rindas cuando las circunstancias no sean las que tú esperes. Ese tipo de personas tampoco producen fruto. Diríamos que son llamaradas de petate, ¿verdad? Se encienden y a los 3 minutos ya se apagaron, ya solo las cenizas quedaron. El tercer tipo de corazón es un corazón lleno de intereses y ocupaciones. Una persona que está muy ocupada, dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Entonces dice, oye la palabra, pero está muy ocupado. En la Nueva Traducción Viviente dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Escuchen, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no produce ningún fruto. Ese tercer tipo de persona le gusta oír la palabra de Dios, entiende la palabra, pero en su lista de prioridades, obedecer a Dios es el último lugar, ¿no? Dice, sí, está bonito. Sí, la verdad a mí sí me gustaría. Él no es como el otro que dice, amén, gloria a Dios, yo lo recibo, yo lo hago, yo me comprometo, yo me consagro. No, él no responde así. Él dice, wow, está interesante, me gustaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ocuparme de esto. Tengo que trabajar. Tengo que atender mi negocio. Tengo que pagar mis deudas. Tengo que atender todas las situaciones de mi familia, de mi casa. Y ellos dicen, si me queda tiempo, voy a servir. Si hay oportunidad, voy a hacer lo que Dios quiere. O sea, ellos no se comprometen como los segundos, sino dicen, bueno, si llega a haber espacio, si llega a haber tiempo, si en algún momento del año las cosas mejoran, entonces sí serviré a Dios, entonces sí podré hacer su voluntad. El problema es como siempre están ocupados, como siempre están atareados, nunca se van a desocupar, nunca van a van a terminar de arreglar todos sus asuntos y entonces terminan olvidándose de obedecer a Dios. No producen fruto porque siempre tienen cosas que hacer. Decía Omar, siempre platico una historia, el pastor Omar, cuando él era líder de célula, dice que visitaba una familia. Cada semana él visitaba a la familia y la familia decía, esta semana sí voy a la célula. Y cuando lo visitaba a la siguiente semana, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no fueron? Es que pasó esto. Ok, pero esa semana sí vamos. Y a la siguiente semana volví a ir a visitarlos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron a la célula? Es que fíjense que pasó esto, surgió esto. Y así dice él, cada semana sin falta, había una excusa, había un pretexto, había un imprevisto, había una situación que surgió. Y a lo último se dio por vencido y dijo, ya no más, ya esta familia realmente está atendiendo otras cosas, pero buscar a Dios no está en su lista de prioridades. Tristemente, muchos simpatizantes, yo le llamo simpatizantes, muchos simpatizantes están en esta condición. Ellos dicen, bueno, algún día lo voy a hacer. Cuando las cosas mejoren, cuando mis hijos crezcan, cuando yo pague todas mis deudas, cuando tenga un mejor trabajo, un mejor horario, cuando mi matrimonio esté estable. Bueno, la lista sigue y los años siguen pasando. Y él sigue escuchando la palabra, sigue la semilla cayendo, pero todas esas preocupaciones, todas esas ocupaciones, todos esos intereses, esas prioridades que tiene, ahogan la palabra, hacen que la palabra no dé fruto en nuestra vida. Entonces, para que la palabra dé fruto, la prioridad, algo que debe estar por encima de todo, debe ser Dios. Mire lo que dice San Marcos, capítulo 13, versículo 20, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer y más grande mandamiento es: Dios debe ser lo primero en mi vida. El amor más grande de mi vida es Dios. El interés más grande de mi corazón es Dios.
El primer lugar por sobre todo las cosas debe ser Dios. Para dar fruto, Dios debe tener la prioridad en mi vida. Para dar fruto, debo poner a Dios por encima de todo lo demás. Como dice Jesús en otro pasaje de Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros ponemos en primer lugar otras cosas, la familia, el trabajo, la salud, el negocio, etcétera, 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 nunca daremos fruto. Si Dios ocupa el último lugar en una larga lista, este año será infructuoso. Terminaremos igual que comenzamos, sin dar un fruto para la gloria de Dios. Si queremos dar fruto, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Basta de excusas, basta de pretexto, basta de justificaciones. Busca a Dios en primer lugar, obedece a Dios en primer lugar, ama a Dios en primer lugar y verás que habrá fruto bueno en tu vida en este 2024. El cuarto tipo de corazón de persona es el corazón fértil y productivo, es la tierra buena. Versículo 23 de Mateo 13 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Allí está la clave para ver los frutos, porque el tema de esa semana es el secreto para dar mucho fruto para Dios. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de fruto, no solamente estoy hablando de ministerio, no. Recuerde que la palabra, la semilla de la palabra da fruto. Si la promesa de Dios para ti es de prosperidad, el fruto es que tú prosperes. Si la promesa de Dios para ti es sanidad, entonces el fruto es que tú seas sano. Si la promesa de Dios para ti es restauración familiar, entonces el fruto es que tu familia será restaurada. Si la promesa de Dios es fructificación ministerial, entonces el fruto es el crecimiento y la multiplicación de tu célula. Entonces, cuando hablamos de fruto, estamos hablando que esa semilla que es sembrada da un resultado. Por eso allí está la clave para ver los frutos en mi vida, en mi familia, en mi negocio y en mi ministerio. ¿Sí? Si quieres que la palabra cumpla lo que Dios ha salido de la boca de Dios, si quieres que la palabra sea una realidad en tu vida, que puedas disfrutar de ese beneficio de la palabra, entonces hay tres cosas que debes hacer. Número uno, oír con atención. Cuando vengas al culto, cuando vayas a la célula, lleva tu libro, tu cuaderno de apuntes y tienes que estar pendiente, atento, con tu lápiz, con tu pluma, escribiendo, tomando nota de lo más importante, escribiendo aquello que el Espíritu Santo te está revelando. Oír con atención es una clave poderosa. Si tú llegas y te pones a contestar mensajes, si te pones a revisar tu correo, si te pones a ver el Instagram, el Facebook, entonces no vas a dar fruto. Si llegas y te duermes, hay gente que llega y se duerme la persona, ni en cuenta, no vas a dar fruto, es por demás. Por muy poderosa que sea la palabra, no dará fruto. Si tú quieres dar fruto en este año, tienes que ser oidor, un oidor atento. Aunque no está en el boletín, Santiago capítulo 1, versículo 25, la Nueva Traducción Viviente dice, anótelo, Santiago 1, 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, dice el primer secreto para dar fruto es mirar o oír atentamente en la ley perfecta. Que ese año una determinación tuya sea escuchar con atención, inclinar tu oído para oír, prestar mucha atención, enfocarte para escuchar lo que Dios te tiene que decir, para la revelación que el Espíritu Santo tiene para ti en este año de puertas abiertas. Tu oído tiene que estar atento.
Me gusta el ejemplo de Samuel, del joven Samuel. Él estaba dormido. Y si usted es padre y ha tenido jóvenes, sabe que ellos duermen profundamente, que ni una bomba a veces lo despierta. Pero es tremendo como cuando Dios le decía, Samuel, Samuel. No dice que gritaba, sino era una voz. Samuel, Samuel. Aunque estaba bien dormido, él le escuchó, Samuel, Samuel. Se despertó. Su oído estaba atento. Él estaba acostumbrado a que el sacerdote le pidiera ayuda. El sacerdote era un hombre de más de 80 años, un hombre anciano que casi ya no veía, que necesitaba cuidado. Y el sacerdote muchas veces durante la noche lo llamaba para pedirle agua, para ayudarle a ir al baño, no sé, para alguna necesidad. Y él dormía, pero aunque estaba dormido, su oído estaba atento. Y él escuchaba, Samuel, Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Este 2024 tenemos que oír con atención. Presta oído cuando hagas tus devocionales y estés ahí meditando en la palabra. Señor, ¿qué me quieres hablar? Señor, ¿qué es la palabra que tienes para mí? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la promesa para mi vida? Tiene que estar atento a lo que Dios te va a decir. Pero el segundo paso es entender la palabra. Primero es oír, después entender. Cuando Jesús da la parábola del sembrador, se lo da a toda la gente, pero a ellos no le da la explicación. Después se van a la casa a descansar. Y cuando llega a la casa, sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la palabra. No la entendimos. ¿Qué significa? Sí, tuvo bonita la historia, que estiró la semilla, que el terreno junto al camino, que el terreno en piedra, que el terreno en espino, que la buena tierra. Pero espérame, Señor, ¿qué significa? Explícanos. Necesitamos entender la palabra. Y la clave que tenemos el mejor maestro, el Espíritu Santo. Cuando tú estés estudiando la Biblia, cuando tú estés repasando las notas que tomaste en el culto o que tomaste en la célula, porque te dije que debes tomar nota, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué significa esto? Espíritu Santo, esta palabra, esta enseñanza, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo se puede aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo yo poner en práctica esto? Pregúntale al Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, pero el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todas las cosas. Tenemos el mejor maestro que es el Espíritu Santo. Entonces, dile que te enseñe, dile que abra tu entendimiento espiritual, que abra tus ojos espirituales. Recuerde que la gente en la época de Jesús tenía ojos, pero no veían. Tenía oídos, pero no oían. Pero tú dile, Espíritu Santo, abre mis oídos, abre mis ojos. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero entender la revelación de la palabra. Y el tercer paso, una vez que oíste con atención, que entiendes lo que Dios te está diciendo, el tercer paso es obedecer, es poner por obra lo que Dios te está mandando. Ya entendí. Dios quiere esto. Dios me pide esto. Dios demanda eso de mí. Y entonces la tercera cosa es, Señor, ok, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a poner en práctica. Lo voy a poner por obra, Señor. Voy a cumplir tu palabra. Hay personas que saben lo que deben de hacer, pero lo van postergando, lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando. Lo van posponiendo, lo van posponiendo, lo van posponiendo. Y se va alargando, se va alargando, se va alargando. Y es triste, es muy triste cuando eso pasa. El tercer paso para que tú des fruto es que esa palabra que ahora entiendes, que ahora te ha sido revelada, obedécela, obedécela, obedécela. Ponla en práctica. Ya les dije algo que a mí me pasó el año pasado en las primicias. Yo lo he confesado, ya le pedí perdón al Señor. Pero les digo eso porque aún si yo no estoy pendiente, yo cometo error. El año pasado en las primicias, el Señor solo me dijo una cosa. Me dijo, hijo, quiero que este año tome descanso. Hijo, quiero que este año vaya de vacaciones con tu familia. Descansa, hijo. Pero yo oí la palabra, entendí la palabra, pues sí la entendí, era clara, no había gran misterio en eso, pero había mucho trabajo.
Había muchas cosas que hacer y viajé por acá, viajé para allá, llevando, enseñando, predicando, ministrando, y iba para acá, iba para allá, iba y andaba dando, trabajando, y al final mi cuerpo colapsó. En septiembre y octubre fueron 2 meses terribles para mí. Descansé, bueno, no descansé, sufrí, dolor terrible. Fue terrible. Y una noche cuando estaba yo ahí, sí, porque no podía dormir por el dolor tan grande que tenía. Era un dolor atroz que no se calmaba con nada. Y yo caminaba y decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, sáname. Y el Señor me recordó y me dijo, hijo, yo quise evitar esto. Yo no quise que eso te pasara. Esa no era mi voluntad, hijo. Por eso te mandé a descansar. Por eso te pedí que tomaras tus tiempos de vacaciones con tu familia. Pero tú no me obedeciste. Pero tú no hiciste lo que yo te dije. Y ahora estás pagando las consecuencias de no haber obedecido mi palabra. Porque tú puedes saber lo que Dios te pide y tú no lo haces. A mí me pasó. Y yo sufrí las consecuencias. Hasta el día de hoy yo padezco secuelas de lo que sufrí, porque muchos de mis nervios quedaron dañados. Por eso el tercer ingrediente para tener fruto, además de escuchar con atención, de entender la palabra, es obedécela. Lo que Dios te diga, hazlo. Lo que Dios te mande, manos a la obra. Lo que Dios te diga, oye, no lo pienses, pon manos a la obra. Porque si nosotros lo hacemos, entonces vamos a producir muchos frutos para Dios. Muchos frutos, frutos en tu vida, frutos en tu familia, frutos en tu ministerio, frutos en tu negocio, fruto en tu economía, fruto en tu salud, fruto abundante para la gloria de Dios, porque Dios quiere que tú y yo produzcamos en abundancia, que cosechemos frutos. Pero la clave es tener un corazón que escucha con atención, que entiende y que pone por obra lo que Dios le diga. Que cada uno de nosotros tengamos un corazón fértil y productivo en este año 2024. Que escuchemos con atención, que pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe el significado de la palabra y que seamos diligentes en obedecer lo que Dios nos manda. Entonces, este año daremos fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1 para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este año 2024 tú dices que es un año de puertas abiertas. Tú vas a darnos puertas de oportunidad favorables, grandes, de bendición. Pero para que podamos dar fruto, necesitamos oír con atención tu palabra, entender tu palabra y obedecer tu palabra. Si nosotros tenemos ese corazón fértil y productivo, toda la semilla de tu palabra que siembres en este año nacerá, crecerá y dará fruto, fruto en abundancia, y seremos grandemente bendecidos como es tu voluntad. Ayúdanos, danos un corazón fértil y productivo para que este sea uno de los mejores años de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues esa es la palabra que vamos a, para nosotros primeramente, y compartirle a nuestros discípulos. Los anuncios que tengo que dar, bueno, ya iniciamos este sábado 13 de enero, empieza la fiesta de las primicias. Solo tenemos un equipo de profetas.
No tenemos muchos profetas, son en total como 50 profetas que tenemos para participar. Entonces vamos a hacer 14 equipos y con eso vamos a atender y vamos a necesitar que cada sábado los profetas puedan ayudarnos. Así que si hay profetas de su célula que van a ministrar las primicias, avísele que esperamos que cada sábado pueda venir a las 5 de la tarde a la iglesia para ser de bendición para las familias en la fiesta de las primicias. Ese primer sábado vienen las primeras 6 letras del abecedario, de la letra A la letra F, de la A a la F. Entonces, olvidé el domingo decir que necesita llamar a la oficina para que agende su horario, para que le den un horario. Porque no queremos que espere mucho. Queremos que cuando usted llegue solo espere unos minutos en que ya podamos atenderle, ¿verdad? Entonces, a partir de mañana, cada semana solo van a llamar los que le toca el turno. Por ejemplo, esta semana solo hablan los de la A a la F. La próxima semana van a hablar de la G en adelante, ya les voy a decir el domingo. Pero solamente cada semana solo los que le toca el turno en ese sábado, para no bombardear a la secretaria. Y las llamadas van a ser miércoles, jueves y viernes en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, porque ya cambió el horario de la secretaria. Antes era de 9 a 3, ahora es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que en el curso de ese horario pueden llamar para que se les anote, para que les digan el horario, la cita, para que puedan venir a la hora correcta, ¿verdad? Entonces empezamos con la fiesta de las primicias y recuerden avisar a los profetas que todos vamos a hacer un solo equipo para que puedan venir a ministrar cada sábado. Ese es el anuncio y les amamos, les bendecimos y que este año usted pueda dar mucho fruto, que sea una tierra fértil y productiva para la gloria de Dios. Bendiciones.